Señal directa. Continuamos en señal informativa, momento de ir a la línea telefónica y saludar al doctor Guillermo Garduño y su colaboración de esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días a usted y al auditorio. Bueno, comencemos. En esta recta final, hoy el norteamericano confía menos en las promesas de los políticos, es excepto en torno a los programas gubernamentales. Cuida su empleo si aún lo tiene y reconoce que la globalización no es una panacea frente al constante incremento de la inflación. En materia de creencias, ha perdido la fe. Y la opción de las nuevas generaciones ya no es casarse y tener una familia, pues estas instituciones están yendo en picada, al tiempo que se ha entrado en la era de la desconfianza, donde la gente parece desear refugiarse bajo la sombra del autoritarismo que se agudiza, sobre todo entre los que han descendido socialmente. En medio de este panorama está la actual contienda electoral de Norteamérica, que es la vieja idea, que no es la vieja idea de los buenos contra los malos, ni tampoco el de elegir al que sea menos malo dentro de ellos. Pues esta campaña está al nivel del drenaje del sistema político norteamericano, donde un presidente está hundido bajo el peso de sus promesas incumplidas, que se ofreció financiar en 4 meses la guerra de Irak, resolver la guerra de Afganistán, construir alianzas fuertes con sus aliados y el plano interno una amnistía a partir de una reforma migratoria, un sistema médico asistencial, la atención a los problemas de las minorías, atender la creciente inseguridad de las ciudades, y lo más importante es que la crisis inmobiliaria sigue ahí sin solución, por lo que no se justifica que le hayan otorgado el Premio Nobel de la Paz, pues se lo dieron al inicio de su gestión antes de cumplir promesa alguna. Y por lo que hoy, sin recato alguno, se mete a favor de Hillary con el descaro de que incluya a su mujer para perfilarla después de él, pretendiendo igualar a los Clinton para crear una dinastía familiar cuando en 8 años no cumplió nada de sus promesas. En cuanto a Hillary y su marido, solo se decir los negocios que se han armado del poder, los fraudes inmobiliarios que hicieron en Arkansas, las ambiciones de poder sin límite a la candidata, añadiendo al escándalo Levinsky, que pretendió ocultarse mediante el perjurio del presidente. Bajo esta línea de actuación y frente a la tibieza de su administración, se preparó el ascenso de los ultraconservadores por George Walker Bush. En cuanto a Hillary, en sus 4 años frente al Secretario de Estado, se produjeron los 2 mayores escándalos en materia de espionaje a la ciudadanía y a los estados en el mundo, como lo reveló el caso Wikileaks y Snowden, lo que si bien permite entender lo de su correo privado, no lo justifica, pues fue tanto como dar la posibilidad de permitir a que toda estructura fuera espiada, mientras que ella quedaba a salvo de su privacidad para manejar los asuntos públicos. En cuanto a Trump, hay que decirlo de entrada, es un gángster, misógino, irrespetuoso, prepotente, con la mirada únicamente en dinero, que es su única medida, dueño de las empresas de humo, como lo son los casinos, que es la más baja estofa de los negocios, donde el usuario solo requiere hacer ludopatía para perderlo todo en esos antros. Nadie se ha vuelto, por lo tanto, en ellos rico, pues están programados para no perder. A lo anterior se suman las quiebras escandalosas, en las cuales se ha dejado a sectores circunstanciales con las pérdidas, mientras que él sale ileso con las ganancias. Y se le puede añadir el de calumnia, perverso, sexual, discriminador nato, evasivo de toda responsabilidad y defraudador fiscal. Además de carecer de conocimiento elemental de derecho constitucional, administración pública y del marco de obligación que impone la división de poderes, de tener un profundo desconocimiento de los deberes y derechos que obligan los tratados internacionales, por lo que en el caso de ser electo sería peor que un chivo en cristalería, pues está asesorado por militares y corporaciones de la guerra, lo que es una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para el orden internacional. No estamos frente a un dilema para saber quién es peor o cuál nos conviene. No estamos de ambos candidatos, pues son personas hipnogenarias que están atrás al siglo XX. La nueva realidad de Estados Unidos es que tiene jóvenes inmigrantes de todo el mundo, legales y ilegales, que contribuyen diario a la economía de ese país, que la globalidad ha ido demasiado lejos y ha rebasado los estados nacionales, que el crimen organizado no es propio ni se concentra en un país, sino que opera a nivel mundial, y mi impresión es que el caso de que Norteamérica elija a cualquiera de los dos
profundizará sus diferencias en posiciones que lo consideran desgarrarlo y terminará en algo semejante a crear una nueva guerra civil, o bien retornar a una lucha como la de los años 60 por los derechos civiles, pero de forma más profunda, pues se pretende sacar del país a millones de ilegales como si fueran de limones, como ha sido durante toda la actual administración. Además, al pretender revisar todos los tratados comerciales a su favor de modo unilateral, desataría una guerra. A lo que hay que añadir que al pretender obligar a los aliados a pagarles por la presencia de ejércitos en el exterior que solo protegen sus intereses, llegaría a una ruptura con sus aliados. Una opción posible es que esta elección ninguno de los candidatos, donde ya ninguno de los candidatos puede ceder, que los aparatos de inteligencia, en particular el FBI, han metido sus sucias manos y se han volcado sobre la voluntad de los votantes, polarizando sus posiciones, sumando a la negra trayectoria de ambos candidatos. De esa manera nadie puede ser legítimamente electo sin abrir una profunda herida y derivada de la diseño de conciliable de los contrarios. Recordemos que las instituciones están por encima de las miserias humanas y estas deben imponerse sobre los dos candidatos, sobre el presidente y sobre el aparato militar y policíaco que pretenden elegirse electores. Por lo que valdría la pena recordar que en 1960, en una elección apretada, Kennedy ascendió a la presidencia gracias a los acuerdos con la mafia y los petroleros. Pero cuando se consolidó y no cumplió en la presidencia, al margen de ellos, fue asilado ante el riesgo inminente de su reelección. Nixon, su rival, ascendería a la presidencia en 1968 en medio de las revueltas raciales, de la oposición a la guerra de Vietnam y del cuestionamiento a la nueva generación. Él solo concedería en 1974 terminar la guerra con la guerra de Vietnam, lo que significó la primera derrota político, ideológica y militar de la historia de Norteamérica, y esto le costó la presidencia teniendo como pretexto Watergate. Entonces, creo que ya es el momento de pensar en un tercer candidato que podría elegir el Congreso norteamericano, y estos podrían ser cualquiera de los dos precandidatos a la vicepresidencia actual. Hasta aquí y lo mejor del mundo para todos. Ahora sí que perdón, ni a cuál irle, ¿verdad, Sonia? Sí, doctor. Vaya panorama, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, muy amable. Es el doctor Guillermo Garduño con su comentario. Efectivamente, pues simplemente